Muy buenos días, mis queridos estudiantes. ¿Cómo están ustedes? Soy la profesora Mariel, como siempre, avanzando un tema más en la materia de lenguaje. El tema que vamos a avanzar son los textos instructivos. ¿Qué es un texto instructivo? Y decimos que son aquellos que se encargan de proporcionar pasos o pautas para realizar una tarea. También para que estas pautas sean cumplidas con un fin específico y no necesariamente tiene que ser personal, sino buscar un bien común para todas las personas. Los textos instructivos tienen como propósito dirigir las acciones del lector. Muestran paso a seguir, materiales y, como lo dice su propio nombre, instruye. Por eso son textos instructivos, porque instruyen en alguna actividad, cómo lo van a hacer, cómo van a seguir, cómo tienen que ser las cosas. Y generalmente se aplican para resolver problemas de la vida cotidiana, como por ejemplo, cómo utilizar un televisor, cómo armar un juguete, o cómo cocinar algún alimento, algo que te guste comer, cómo instalar una computadora, cómo pintar un cuadro. Entonces, para saber esto, buscamos quien nos indique, o si no hay, pues un texto que nos va a decir paso a paso cómo lo vamos a hacer. Y esos son los llamados textos instructivos, que nos dan pautas para realizar alguna actividad, como en este caso, con un papel doblado en múltiples formas nos da lugar a algo. En este caso un sombrerito que también al mismo tiempo podríamos transformarlo en un barquito de papel. Funciones de los textos instructivos. La función principal de este texto instructivo es la de brindar instrucción. En este sentido se trata de formas de asistencia o ayuda para realizar una acción o resolver un problema, que establecen al receptor una serie de pasos o acciones más o menos detallada que deberían seguir. De manera que la función del texto instructivo es dirigir o guiar a alguien lo lea hacia la realización de un cometido específico. Entonces, leen las instrucciones y pueden realizar todo lo que desean y lo que se establece, ¿no? Paso a paso. También el texto instructivo suele describir la lista de elementos necesarios para realizar la tarea correspondiente y, por supuesto, los pasos a seguir en el procedimiento. Tenemos, por ejemplo, como ejemplo muy común, las recetas de las cocinas, cuando vamos a preparar algún postre o algo. Cómo usar determinados productos, como por ejemplo una lámpara, no sé, una licuadora, una batidora, una sumidora. Las guías para ellos te ayudan a indicar cómo lo vas a hacer. Las guías de tejidos de ropa, por ejemplo, que te dice paso a paso cómo lo vas a realizar, que son manuales de construcción en las cuales se pueden hacer infinidad de cosas, como manuales de construcción de muebles, pieza por pieza, cómo tejer, cómo cocinar, cómo preparar las cosas. Para eso son los textos instructivos, para realizar algo que queremos paso a paso de forma práctica y fácil. Estructura del texto instructivo. La primera parte sería el título del texto, el nombre. Luego una breve introducción a la actividad que vamos a realizar. Y ahí vamos a indicar más o menos qué es lo que vamos a hacer. Luego tenemos los materiales o los ingredientes a utilizar dependiendo lo que vayamos a hacer. Posteriormente está el procedimiento, la preparación de lo que vamos a realizar, y si fuese, por ejemplo, una receta,
pues ahí indicaríamos los ingredientes, la preparación y todo. Y ahí indicar de forma cómo vamos a realizar dicha actividad de manera clara y específica. Posteriormente tenemos la imagen o los dibujos que representan a lo que vamos a hacer. Es a veces opcional, pero es muy importante porque te dejas guiar por las imágenes para poder realizar las actividades. Es recomendable agregar una para mejorar, un dibujo o dos para mejorar la experiencia del lector, aunque muchos prefieren no utilizarlo, pero las imágenes son las que nos ayudan más a comprender y asimilar lo que queremos aprender. Entonces, recordemos que para realizarlas o seguir las instrucciones de un texto instruccional, es bueno combinar, ¿no?, palabras con imágenes para comprender mejor. Y decimos que ahora vamos a hablar sobre los tipos de textos instructivos, pero hablemos sobre los tipos de textos instructivos según su presentación. Estos tipos de textos según su presentación son textos instructivos textuales, que se presentan de manera escrita, sin presentar ningún otro elemento, ya sea gráfico o auditivo, es solo escrito, que son más utilizados en documentos que no necesitan llamar la atención de los lectores o hacer uso de la entretención para el fin o para el mismo fin. Por ejemplo, los textos oficiales que rigen el orden de instituciones o de la sociedad. O sea, son aquellos textos que leemos y comprendemos. No hay gráficos, no hay audio, no hay nada. Es simplemente comprender lo que está. Por eso es textual. Los textos instructivos gráficos. Vamos a seguir con los textos instructivos, pero de forma gráfica, que son aquellos textos que se basan primordialmente en la utilización de recursos ilustrativos. Estos son los ilustrativos, las imágenes, los dibujos, que se presentan para mostrar los procedimientos necesarios. Paso 1, paso 2, paso 3 y así sucesivamente. Las palabras pueden ser redundantes, ya que simplemente el gráfico es la que nos va a ayudar a comprender de una manera más eficaz, más fuerte, más rápido, más preciso, ¿sí?, como para poder tener o poder utilizarlo, ese conocimiento ya sea escrito o con gráfico. Y es más entendible. Por ejemplo, ¿qué me dice aquí? ¿Ya? Aflojar la tierra en una superficie de 40 por 40 centímetros de profundidad. Se está viendo la imagen y va a ser igual. Quizás no entienda la palabra que diga 40 por 40, pero al ver la imagen vas a ver que tiene que cavar igual e idéntica a la imagen. Y así sucesivamente. Por eso es instructivo gráfico, que los gráficos te ayudan a seguir paso a paso lo que tienes que hacer. Hablemos ahora de los textos instructivos mixtos. Estos comprenden una combinación del instructivo textual y del gráfico, de los dos anteriormente aprendidos, complementándose uno con el otro, utilizando ambos recursos de manera equilibrada, cuando se entienda que sea necesario las dos para poder clarificar la información. También aplicar cuando se vaya a llamar la atención al lector para hacer el proceso más dinámico. Si hay texto, hay imagen, hay texto y esa combinación facilita mejor la comprensión cuando combinamos palabras e imágenes. Ahora hablemos sobre los textos instructivos audiovisuales, audio de oído y visual de vista. Son aquellos que hacen uso de la tecnología. Estos se escriben digitalmente en algún tipo de aplicación en la que pueden ser difundidos visualmente, normalmente en diapositivas o en algún video secuencial. También hacen su uso de la voz para expresar con más detalle lo escrito, lo que quieren uno aprender. Fíjense bien, audiovisual está viendo la imagen y también la está escuchando. Por eso es audiovisual. Lo veo y lo escucho. No necesariamente tengo que leerlo, simplemente captar esa información escuchando.
Ahora hablemos sobre el otro tipo de texto, que sería el instructivo según su fin. Dentro de estos textos según su fin tenemos a los textos instructivos de forma general, que son aquellos que son difundidos a un público común, grande, chico, mayor, joven, etc. Aquellos que tengan algún tipo de necesidad por resolver o el deseo de realizar algo que no sepan. Y con estos textos pues van a poder hacerlo. Y precisamente es ahí donde indica la manera correcta de realizarlo. Estos se identifican por utilizar un lenguaje mucho más claro. Y pueden ser encontrados cuando una persona compra algún artefacto. A veces ahí dice cómo se lo va a utilizar en el folleto, panfleto, instructivo que viene dentro. Un libro para realizar o algo o un material de internet cuando se necesita saber cómo hacer las cosas. Y de esa manera se puede obtener la información de forma general para quien lo desee. Ahora hablemos sobre los textos instructivos normativos. Estos textos suelen ser más sobrios. Se puede utilizar como documentos oficiales o formales dentro de una institución pública o privada, como documento, ¿no? Puede tratarse de reglamentos, de normas a cumplir, y estos están dirigidos a un público universal, o solo a algunos o alguno en específico. Si es un documento, pues a una persona le va a servir, dependiendo del tipo de institución al que presta servicio. Es poco común que en este tipo de textos se incluyan presentaciones gráficas, es más literal, más letras. Ahora hablemos sobre los tipos de específicos de textos instructivos, de forma específica. Y tenemos aquí las recetas de cocina, que son los textos que se enfocan en proporcionar a los lectores las pautas necesarias para preparar un platillo, un alimento delicioso, sabroso. Y se especifican los ingredientes, qué medidas se van a utilizar, cuál va a ser el procedimiento y en qué tiempo se va a realizar. Existen libros dedicados a estos o pueden ser encontrados virtualmente. Estos se apoyan en ocasiones en recursos gráficos que se presentan los platillos para ser realizados para la motivación del lector. Ven ahí en la imagen y si esa imagen es atrayente, pues la realizan la receta. Aquí tenemos un ejemplo de textos específicos, fíjense, de recetas. Y estamos cumpliendo con la estructura. El título, ¿sí? Vamos a hablar que se trata de un alimento nutritivo, ahí sería la breve introducción, materiales o ingredientes. ¿Ya? Luego está la preparación o el procedimiento de cómo se va a realizar. Y hay algo importante, también está determinado por una imagen. Y cuando hablamos de la breve introducción o actividad a realizar, es que el alimento indicamos para qué es. Una alimentación sana, saludable, aplicando las frutas o si fuese verduras, ¿no? Que indican valor nutritivo, energético, calórico, vitamínico, etc. Entonces, con una receta estamos cumpliendo con la estructura del texto instructivo. Pero también no solamente hablamos de receta, también hablamos de otro tipo de actividades que se pueden realizar de forma instructiva. Como por ejemplo, ¿cómo hacer un carrito? Un carrito sería el título, ¿verdad? Y luego, ¿para qué será este carrito? Como introducción decimos que es para que el niño se divierta, se distraiga, como un juguetito más. Luego están los materiales con los cuales se van a realizar. Luego está el procedimiento, paso a paso. Y la imagen indica y también está la parte literal. Entonces cumple, ¿no? Imagen y letra. Y de esa manera estamos siguiendo con los textos instructivos, instruyéndonos para realizar algo paso a paso. Bueno, mis queridos estudiantes, ese ha sido el aprendizaje de los textos instructivos. Hasta luego, hasta nuestra siguiente clase. Que Dios los bendiga.